Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los usos paisajísticos, ¿sí? Vamos a ver para qué podemos utilizar las plantas dentro del diseño paisajístico. Vamos a distinguir entre plantas de exteriores y plantas de interiores. Existen plantas que son potencialmente de usos que podemos usar dentro del paisajismo en la parte exterior, que es la que nosotros vamos a trabajar, y quizás alguno de ustedes también en algún momento pueda dedicarse a trabajar con las plantas de interior, ¿por qué no? Entonces, cuando decimos cuál es el uso paisajístico de una planta, bueno, nos estamos refiriendo a eso, a dónde la vamos a poder colocar a la planta, ¿sí? Se utilizan para decorar ambientes de exteriores, las plantas de exteriores, justamente, como por ejemplo colocarlas en los jardines, en los patios, en los espacios verdes. Y esto de utilizar plantas autóctonas o nativas viene en tendencia, cada vez se utiliza más. ¿Por qué se utilizan más las plantas eh, autóctonas o nativas? Y por una cuestión ambiental, una cuestión de que están mejor adaptadas al clima donde vivimos, no necesitan modificación de suelo, no necesitan modificación climática. Nosotros, por ejemplo, acá en Neuquén, que tenemos un suelo muy seco y muy frío a veces, necesitamos que las plantas estén adaptadas a esos climas. No podemos traer una planta tropical a nuestro lugar. Entonces, nuestras plantas nativas generalmente se llaman plantas de la cero jardinería, porque son plantas que están adaptadas a los climas secos y a los suelos áridos. Muchas especies se eligen por el follaje decorativo, porque pueden alcanzar una coloración intensa en el otoño, o porque la fragancia de esas flores nos encanta y nos gusta que esté en nuestro ambiente. Sin embargo, la variable más importante que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de las especies de sobrevivir en la época desfavorable. ¿Y a qué hacemos referencia con la época desfavorable? A los climas más fríos, ¿sí? Cuando una planta sufre frío y no tolera, va a necesitar protección. Entonces, si una planta no tolera las temperaturas donde la vamos a poner, vamos a necesitar poner invernaderos, gastar en temperaturas, en calefacciones. Hay muchas cosas que se hacen para lograr tener las plantas resguardadas y las plantas que queremos en nuestro diseño. Por supuesto que todo es plata. Entonces, cuanto más rústica sea la planta, eh, menos plata vamos a tener que invertir en ella para que sobreviva. Las plantas de interiores se emplean en la ornamentación de espacios de interiores, ¿sí? Como ya dijimos, en hogares, en comercios, en las instituciones públicas, en los lugares de trabajo, en las oficinas. Las plantas de interior no son capaces, salvo en alguna zona con climas suaves, de sobrevivir en el aire libre. Estas plantas naturalmente en su lugar de origen son zonas tropicales. Son zonas tropicales o subtropicales, pero siempre el clima es cálido. Entonces necesitan seguir manteniendo ese clima, ¿sí? Esas variaciones estacionales que ellas no están acostumbradas a pasar del frío al calor. Generalmente en las zonas tropicales las estaciones son todas similares o más o menos las temperaturas son siempre iguales. Pueden subir 1 o 2 grados, pero no tienen la amplitud térmica que sí tenemos en nuestra zona. Entonces, eso hace que las plantas necesiten estar resguardadas en el interior de las viviendas. La razón por la cual necesitamos calefacción, si son plantas que no toleran el frío, van a andar bien en una vivienda cuando prendemos los calefactores en invierno, ¿sí? Van a necesitar que las pongamos en una luz indirecta, porque no toleran el rayo del sol de los 40 grados de verano, cuando hace mucho calor. Generalmente las plantas de interior siempre las ponemos cerca de una ventana, pero no expuesta en el vidrio, ¿sí? Las ponemos a un costado para que la luz les refleje, pero que no les pegue, porque si no se queman también.
Piensen que estas plantas vienen de zonas tropicales donde hace calor, hay mucha humedad porque llueve constantemente, entonces hay mucha humedad, y son plantas que crecen abajo de los árboles, de los bosques. Entonces nunca les da el sol tremendo de lleno, ¿sí? Son plantas más bien que crecen abajo en las sombras de los árboles. Entonces nosotros tenemos que darle las mismas cualidades. Lo mismo pasa con la tierra de las plantas de interior. Piensen que en esas zonas donde nacieron esas plantas, en ese lugar de origen de esas plantas, ¿cómo es el suelo del bosque? Son bosques donde las plantas que se van muriendo van cayendo al suelo, se van compostando y van haciendo un suelo súper rico en nutrientes, bien en textura. Bueno, todos estos temas también los vamos a ir viendo, pero son suelos súper fértiles. Entonces nosotros necesitamos darle a estas plantas de interior que las tenemos en nuestras casas humedad. No significa que las reguemos todos los días, sino que la tierra esté siempre húmeda, pero con buen drenaje. Si en lo posible para las plantas de interior, esto lo vamos a volver a repetir, pero es importante en invierno cuando está el calefactor prendido y el clima de la casa está seco porque el calefactor se llevó toda la humedad, tener un pulverizador a mano y pulverizarlas para darles ese hongo de humedad que necesitan que las rodee, y darles una buena tierra bien fértil para simular esa tierra del bosque. Entonces nosotros le estamos dando todos los parámetros ambientales que esas plantas necesiten y así vamos a tener unas plantas de interior hermosas, ¿sí? El aporte de agua, por supuesto que lo regulamos nosotros, pero sí recuerden esto de que tienen que tener suelos húmedos, pero nunca encharcados, ¿sí? Que tengan buen drenaje, que drenen mucho. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el uso paisajístico. Eh, Pasamos ahora a lo que sigue, que es justamente esto que veníamos diciendo, los requerimientos ambientales. Y esto es fundamental para las plantas. Cuando hablamos de requerimientos ambientales, ustedes piensen que las plantas son seres vivos, ¿sí? Y el desarrollo se ve favorecido siempre o afectado según el medio ambiente en el que viven. Entonces, vamos a tener mucho en cuenta para aumentar ese desarrollo de vida, ese desarrollo vegetativo, un par de variables que son la luz, la humedad, la temperatura y el suelo, ¿sí? La idea es lograr que estas plantas se desarrollen lo mejor posible. La idea es que crezcan en todo su esplendor. Entonces, tenemos que lograr nosotros asegurarnos de darle a esas plantas los requerimientos ambientales que la planta necesitan, como si estuvieran en su lugar de origen. Si nosotros nos traemos una oreja de elefante de la selva de, no sé, del Amazonas, vamos a tener que darle los mismos requerimientos ambientales en el lugar donde la pongamos. No podemos traer una planta del Amazonas y traerlas a Chubut, Santa Cruz con nieve. Olvídense, se muere. ¿Sí? Si la traemos a Santa Cruz, vamos a ponerla dentro de la casa, vamos a darle los requerimientos ambientales que tenía en su lugar de origen. ¿Sí? Y así pasa con todas las plantas. Las plantas que no están bien adaptadas a el ambiente, el factor ambiental, no van a sobrevivir. Bueno, cuando hablamos de luz, ¿sí? En función de la cantidad de luz que toleran las plantas, vamos a tener unas divisiones que son 3 divisiones. Las plantas que toleran sol directo, las plantas que son intermedias, sol indirecto o media sombra también se llama, y las plantas de sombra. Las plantas de sol directo, o algunos les dicen luz brillante, necesitan para sobrevivir luz en grandes cantidades, ¿sí? Que tengan muchas horas de luz. Estas especies pueden estar ubicadas a pleno sol sin que el sol las dañe, ningún perjuicio les va a hacer, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos las aloe veras,
bueno, un montón, infinidad de plantas que toleran el sol. Los agapantos, ¿qué más? Los dietes, la mayoría, todos los árboles generalmente. Bueno, muchos arbustos. Hay plantas para el sol y para la sombra. Pero para el sol son aquellas que no se ven afectadas, que no les lastima estar al sol, ¿sí? Que ustedes van a ver que no se deshidratan, que están bien vigorosas al sol, que dan muchas flores, esas son las que toleran bien la luz brillante. Después tenemos las de sol indirecto o semisombra. Estas especies necesitan tener algunas horas de sol, pero van bien si tienen un filtro que les haga llegar el sol, pero no el sol radiante de las 12 del mediodía, ¿sí? O de, no sé, las 2 de la tarde, ¿sí? Ese sol de 40 grados tampoco les hace bien. Necesitan algunas horas de sol de la mañana, no les va a afectar, pero con eso les alcanza y les sobra. Y después están las plantas de sombra que viven a la sombra. En caso de tener la luz directa, se marchitan, se deshidratan. Van a ver que al principio se deshidratan, otras se les queman las hojas. No toleran para nada la luz, el sol. Para poder captar la poca luz que les llega, es necesario que desarrollen unas hojas de gran superficie. Por eso generalmente esto que yo les decía, las plantas de zonas tropicales generalmente tienen hojas grandes porque buscan captar la poca luz que les llega a través de las copas de los árboles, ¿sí? Y aparte que se favorecen con la humedad, con el crecimiento exuberante que tienen por la humedad, el suelo que tienen con todos los nutrientes, están en su ambiente oportuno para ser grandes y poder captar toda la luz que necesitan. Pero son plantas que no toleran si las ponemos al rayo del sol, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, cuando hablamos de humedad, también tenemos diferentes niveles de humedad. Hay plantas que se llaman hidrófitas, ¿sí? Hay plantas que son mesófitas y hay plantas que son xerófitas. No es necesario que se aprendan los nombres, pero sí que tengan en claro bien los conceptos, ¿sí? Las hidrófitas, por supuesto, van a tener altos requerimientos de agua. Acá tenemos las plantas acuáticas, las plantas que, si bien sus hojas y sus flores están afuera del agua, pero la raíz está metida en el agua todo el año y no les pasa nada, o sea, no se pudren, ¿sí? Porque hay muchas plantas que si no toleran el agua, en grandes cantidades porque, por ejemplo, se pudren. Pasa mucho con los cactus. Los cactus se dice que no necesitan agua. No es que no necesiten agua, lo que pasa es que si las dejamos adentro de un río, se van a pudrir porque ya tienen agua adentro de sus tejidos. Imagínense, si las dejamos adentro del río, se pudren. En cambio, hay otras plantas, como por ejemplo los iris, que hoy están en flor, seguramente si andan por algún lugar con un espejo de agua en un río, en un lago, van a ver que los iris hoy con las flores amarillas están hermosos en flor. Y esas plantas tienen sus pies en el agua todo el año y lo toleran bien. Entonces esas son plantas hidrófitas. Tenemos las mesófitas que presentan requerimientos intermedios. Cuando decimos requerimientos intermedios decimos tierra húmeda, pero nunca encharcada. Recuerden esto, necesitan que haya humedad, porque necesitan poder absorber todos los nutrientes. Ustedes piensen que el agua es por el medio en el que las plantas absorben los nutrientes de la tierra. Entonces, si no tienen disponible el agua, no pueden absorber los nutrientes, ¿sí? Pero no necesitan estar encharcadas, porque tampoco pueden absorber si hay un encharcamiento. Necesitan humedad. Bien. Las plantas, lo ideal es que tengan buen drenaje, que no se encharquen, pero que el suelo esté regado cada 2 días. Y después
para seguir hablando de humedad, tenemos las plantas xerófitas, que son estas que yo les digo que son las nativas de acá de Neuquén, por ejemplo. Las plantas xerófitas son las que menos aguas necesitan, son plantas que se adaptaron a vivir en un ambiente seco, porque el clima de donde viven es un clima desértico, ¿sí? Es una adaptación que tienen estas plantas eh, que toleran grandes variaciones térmicas, ¿sí? Toleran tener condiciones de suelos muy secos, muy áridos, pocos nutrientes, el clima seco del ambiente también. Entonces, esas son plantas xerófitas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos de ejemplo la tuna. Disculpen, pero si no me tomo un té, no puedo seguir hablando. Bueno, cuando hablamos de temperaturas, recuerden que estamos con los requerimientos ambientales que necesitan las plantas, ¿sí? Las plantas podemos decir que solo pueden sobrevivir de 0 grados a 45 grados. Si una planta baja de 0 grados, se va a empezar a congelar, ¿sí? Congela el agua que tiene adentro. Entonces no es lo recomendado. Por supuesto que hay plantas que también han logrado adaptaciones y toleran hasta 15 grados bajo cero, toleran, de hecho, las plantas que viven en el sur o en zonas de nieve también han logrado adaptaciones, pero bueno, hablando en la generalidad, podemos decir que las plantas van desde los 0 hasta los 45 grados. Y cuando una planta, el clima pasa los 45 grados de temperatura, también se paralizan todos sus procesos, todos sus funcionamientos, deja de producir proteína y también deja de procesar. Entonces, en función del rango de temperaturas, también tenemos una clasificación que son euritermas, plantas euritermas y plantas estenotermas. Las plantas euritermas son las que sobreviven en un amplio rango de temperaturas, ¿sí? Que son la mayor cantidad de plantas que tenemos acá bueno, desde, no sé, desde la mitad del país para abajo. Nosotros tenemos gran amplitud térmica. Entonces, estas son plantas euritermas. Y las plantas estenotermas son las que se mantienen en un rango muy reducido de clima. Y acá tenemos las plantas tropicales, por ejemplo, ¿sí? Las plantas que están en las zonas cálidas, que mantienen esa temperatura todo el año, o las plantas que viven en zonas muy, muy frías, donde la temperatura es baja todo el año. Entonces esas son estenotermes. Después, la otra cualidad, que el otro parámetro ambiental que nos queda es el suelo. Y acá ya como que completamos todo. Hablamos de la luz que le tenemos que dar a las plantas, de la humedad que le tenemos que dar a las plantas, de la temperatura que le tenemos que dar a las plantas, y ahora nos queda el suelo. Cumpliendo con estos 4 parámetros ambientales, esos son los 4 requisitos que necesitan las plantas para sobrevivir, ¿sí? Si le damos todas las aptitudes que ellas necesitan, van a vivir sin ningún problema. Lo que nosotros tenemos que saber es qué planta necesita cada cosa, ¿no? Que eso también lo vamos a ir investigando después. Bueno, con respecto al suelo, ¿qué tenemos que saber? El suelo es uno de los factores más importantes, ¿sí? Porque esto que dijimos hace un rato, es la fuente de donde se absorben los minerales que necesitan las plantas, todos los nutrientes, y también porque es el soporte donde está anclada la planta, ¿sí? El soporte, el encastre, el apoyo, ¿sí? De la planta. Entonces acá influye, por ejemplo, el pH del suelo, ¿sí? La porosidad, el nivel de permeabilidad que tenga ese suelo, la salinidad. Bueno, todos estos factores influyen a cómo va a ser el suelo que nosotros vamos a poder darle a esa planta. Con respecto a la acidez del suelo, eso ustedes seguramente conocen el
concepto de pH, ¿sí? El pH va entre 1 y 14. Los valores más bajos, desde 1 a 7, son los valores más ácidos y de 7 a 14 son los valores más alcalinos. Decimos que el pH neutro está en 7, porque es el valor central, y más o menos en ese parámetro entre 5,50 y 8,50, en ese rango de pH es donde viven todas las plantas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos valores de pH es donde pueden acceder a todos los nutrientes del suelo. El calcio, el boro, el zinc, el selenio, bueno, un montón, el azufre, el hierro, que si nos trasladamos dentro del pH, ¿sí? Dejan de estar a disponibilidad de esas plantas. Entonces, por eso, en ese rango de pH es donde sobreviven todas las plantas.